Estos 5 republicanos no quieren seguir en el Senado y ponen en juego el control de la Cámara y del partido. De los 5, 3 son potenciales peleas que los demócratas se empeñarán en ganar para ampliar su bancada en el Senado, actualmente dividido a mitades y con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris garantizándoles la mayoría. Del lado republicano se abre paso a una lucha el rumbo del partido tras la salida de Trump de la Casa Blanca, una inclinación hacia candidatos conservadores clásicos o posturas populistas radicales alineadas con el expresidente. Senador Roy Blunt, Missouri, anunció el lunes 8 de marzo que no buscaría la reelección. Se esperaba que Blunt, que cumplió 71 años en enero, buscara un tercer periodo como senador en 2022, pero sorprendió a muchos con su anuncio. Missouri se considera un escaño seguro para el Partido Republicano, aunque la salida de Blunt podría generar una primaria competitiva en el partido que le diera a los demócratas alguna oportunidad en este estado. Después de 14 victorias en las elecciones generales, 3 para la oficina del condado, 7 para la Cámara de Representantes y 4 elecciones estatales, no seré candidato para la reelección al Senado el próximo año, dijo. No está clara la motivación detrás de su anuncio. Blunt ha permanecido generalmente como aliado de Trump, aunque ocasionalmente ha roto con él. Senador Rod Portman, Ohio. El pasado 25 de enero anunció que no buscaría un tercer periodo en su escaño en 2022. Portman, de 65 años y conservador tradicional, citó como parte de sus razones para el retiro el giro que el Partido Republicano está dando, la profunda polarización y el sectarismo. Se ha vuelto cada vez más difícil romper el estancamiento partidista y avanzar en política sustantiva, y eso ha contribuido a mi decisión, dijo Portman entonces. Portman ha sido uno de los pocos senadores republicanos conservadores que ha intentado romper las barreras partidistas para lograr acuerdos, una postura en la que se ha ido quedando cada vez más solo mientras las posturas en el Congreso se han ido endureciendo hacia ambos lados. Ha apoyado las políticas de Trump con sus votos, pero ha sido un cauteloso crítico del expresidente cuando consideraba que este cometía exabruptos. Ohio tiene inclinación republicana y Trump ha ganado en ambas elecciones presidenciales, pero el estado no es sólidamente republicano y los demócratas tienen aspiraciones aquí, algo que se alimenta aún más con la incertidumbre de este escaño. Senador Pat Toomey, Pensilvania. En octubre de 2020, un mes antes de la elección presidencial, Toomey anunció que se retiraría del Senado en 2022. También dijo que no buscaría postularse para gobernador de su estado. Tras 2 periodos en su escaño, Toomey, un conservador en lo fiscal que ha roto con su partido en ciertas ocasiones, dijo que se iría a trabajar al sector privado. Ha sido uno de los republicanos más dispuestos a criticar a Trump. Toomey, de hecho, votó por la culpabilidad de Trump en el último juicio político en su contra por un cargo de incitación a la insurrección por su responsabilidad en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Pensilvania es un campo de batalla electoral importante para republicanos y demócratas. Donald Trump ganó en 2016 por un puñado de votos, pero perdió en 2020 por una diferencia ligeramente mayor. El otro senador del estado es demócrata, Bob Casey, quien fue reelegido cómodamente en 2018, lo que hace de este escaño un punto débil para los republicanos que seguramente los demócratas tratarán de conquistar. Senador Richard Burr, Carolina del Norte. Burr, senador por 3 términos, fue el primero de los 5 en anunciar que no buscaría la reelección. Lo dijo en 2016 indicando que sería su última elección a su escaño. Burr fue uno de los 7 republicanos que votó por la culpabilidad de Trump en el juicio político del 2021. Eso le costó que el Partido Republicano de su estado votara para censurarlo.
El senador de 65 años calificó la medida como un día verdaderamente triste para los republicanos en su estado. El liderazgo de mi partido ha elegido la lealtad a un hombre, Trump, por encima de los principios fundamentales del Partido Republicano y los fundadores de nuestra gran nación, dijo entonces. El escaño de Burr pertenece a un estado en el que Trump ganó por muy poco en 2020, poco más de 65,000 votos, y donde los demócratas aspiran a crecer su electorado. Pero también ha alimentado las especulaciones de que la nueva era de Trump, Lara Trump, se postule para competir por este escaño. Lara Trump es la esposa de Eric Trump. Es una exproductora de televisión que creció en Carolina del Norte. No tiene experiencia de servicio público, pero se ha proyectado como una vociferante defensora de su suegro en tiempos de campaña y de su presidencia. Senador Richard Shelby, Alabama. Es un histórico del Senado que llegó por primera vez como demócrata conservador en 1986. En 1994 se hizo republicano, justo con el triunfo de la llamada Revolución Conservadora, con la que el presidente Bill Clinton perdió las mayorías demócratas en el Congreso. El pasado 8 de febrero Shelby anunció que no se postularía para la reelección en 2022. Alabama es un sólido estado republicano, por lo que se espera que más allá de quien gane la primaria para ser el candidato sucesor de Shelby, quede en manos de los conservadores. El senador ha apoyado consistentemente a Trump en sus años de mandato. Este escaño, que dejará vacío, sin embargo, deja abierta la posibilidad para definirse entre algún o algunos candidatos conservadores clásicos o uno de posturas más radicales, alineado con el expresidente Trump, como Mo Brooks, representante de Alabama. Brooks, quien participó del evento de Trump previo al asalto al Capitolio del 6 de enero y asusó a los seguidores a patear traseros, ya manifestó sus posibles aspiraciones para este escaño, que Shelby dejará vacío. Por otro lado, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, se aferra a su cargo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, denunciado por acoso sexual y conducta inapropiada por varias mujeres, se negó una vez más a renunciar este viernes, pese a que un creciente número de legisladores demócratas piden su dimisión. No renunciaré, insistió Cuomo en una teleconferencia de prensa, y pidió una vez más esperar el resultado de la investigación de la Fiscalía General del Estado sobre las denuncias. No he hecho las cosas de las cuales me acusan, punto, añadió. Sin embargo, unas horas después los llamados a su dimisión se multiplicaron. El poderoso jefe de la bancada de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, elegido por el estado de Nueva York, estimó que Cuomo perdió la confianza de sus socios de gobierno y de los neoyorquinos, por lo que debe renunciar, según un comunicado firmado junto con otra senadora del estado, Kirsten Gillibrand. Cuomo sugirió que es víctima de la cancel culture, la guerra cultural en auge en Estados Unidos, que genera polémica sobre las medidas que deben adoptarse para enfrentar la discriminación de minorías raciales, étnicas o sexuales. Las figuras políticas toman partido por toda una serie de razones, incluido por oportunismo político o para ceder ante presiones, pero la gente sabe hacer la diferencia entre el juego político, la cancel culture y la realidad, declaró Cuomo. Procedimiento de destitución. Desde febrero, 6 mujeres acusan de acoso sexual o conducta inapropiada al gobernador demócrata de 63 años, en el cargo desde hace una década y considerado un héroe de la lucha contra la pandemia en 2020. El viernes salieron a la luz los testimonios de otras 2 mujeres. Una de ellas es una antigua periodista que cubría la gestión del gobernador entre 2012 y 2014 y que dijo haber sido humillada por Cuomo. La otra, identificada únicamente por su nombre de pila, Caitlyn, manifestó a New York Magazine su malestar por el comportamiento del gobernador. A diferencia de otros hombres, Donald Trump es una excepción notoria, que desde el inicio del movimiento Me Too a fines de 2017
debieron renunciar tras ser acusados de acoso o agresión sexual, a veces sin investigación previa. Cuomo se aferra a su cargo, pero la presión para que renuncie sigue en el alza tras la acusación que se conoció el miércoles y parece ser la más grave. Una empleada que permanece en el anonimato dice que Cuomo metió la mano bajo su blusa y la tocó de manera agresiva a finales de 2020. Unos 60 legisladores estatales de Nueva York reclaman ahora su dimisión y el jueves dieron un primer paso hacia un proceso de su destitución.